Listo, mi hermano, yo voy a transmitir de una. Hágale, papá, Listo, de una. estoy transmitiendo. Listo. Vamos a ver, esperemos un momentico. ¿Cómo están, queridos colegas? Bienvenidos a una nueva sesión de este podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial eh, y vamos a hablar unos temas muy interesantes. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Jaime, bien, ¿y vos? ¿Cómo has estado? Yo estoy muy emocionado de estar aquí para que hablemos de unas cosas bien buenas durante esta horita que tenemos. Excelente, mi hermano. Bueno, eh, básicamente este espacio nosotros lo planeamos desde hace un tiempo para hablar de esos temas de BIM, empezar a hacer una serie de conversaciones, ¿sí? Un poquito saliéndonos un poquito de la academia, saliéndonos un poquito de, de, de ese entorno aburrido y empezar a charlar lo que nos ha pasado a nosotros, cómo hemos trabajado con BIM y Juan, pues es un experto, es un consultor BIM también y nos va a estar acompañando en varias sesiones de estos podcasts. La idea es que nosotros y ustedes podamos interactuar, podamos tener temas de conversación y podamos dar nuestros puntos de vista, podamos dar como hacer una especie de debate también de lo que hemos trabajado. Entonces, bienvenido Juan, bienvenidos a todos. La idea es que este espacio sea muy agradable y Juan, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo Listo, Jaime. estás? ¿En dónde estás? No, no, todo perfecto. Yo desde por acá, desde Medellín, yo creo que de pronto se nota por el acento no sé si se nota mucho el acento paisa, puede ser pues que sí, Claro que sí, realmente. parcero. Realmente uno no se da cuenta pues como mucho del acento, pero sí. No, yo básicamente soy ingeniero civil de la Universidad de Antioquia, seguro pues que muchos la conocen, Universidad Pública de acá de Colombia. Y a ver, desde el principio me he dedicado mucho a temas que tienen que ver con BIM. A ver, un poco pues como de historia en general sobre cómo empecé yo en temas de BIM, fue que por ahí al principio de la universidad, tipo 2011, 2012 más o menos, no recuerdo muy bien, 2011, 2012 por ahí, yo estaba pues como muy encaprichado con muchos juegos. Un momento a otro me dio como por meterme a temas de saber cómo crear un videojuego. Entonces, claro, dentro del montón de softwares que salieron para la creación de juegos, apareció 3ds Max, que es un software que es de Autodesk también, ¿ok? Entonces, yo empecé como a cacharrear el software, a engomarme con él, a hacer un modeladito pues básico, nada que tenga que ver con BIM, simplemente era algo como muy fuera de la ingeniería, de la construcción, y digamos que empecé por ahí, empecé modelando, viendo mucho video en internet, viendo mucho tutorial. En ese momento no había pues tantísimo recurso como hay en este momento. Es decir, había mucho recurso, pero no tanto como el que hay en este momento. Pero empecé pues por ahí. Y de un momento a otro me empezó a salir como mucha publicidad de un software que se llamaba Revit. Entonces Revit y que Revit y que Revit y toda la cosa. Y entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué es esto del Revit. Entonces empecé mirando de qué se trataba lo de Revit y me di cuenta pues que era un software de modelado BIM y que era específico para la industria de la construcción. Entonces como yo estaba estudiando ingeniería civil, entonces yo dije, bueno, de pronto esto me servirá para algo. Entonces digamos que fueron como los primeros pinitos. Yo sabía algo de modelado no enfocado al BIM, sino que era pues en 3ds Max, enfocado a otra industria diferente, pero digamos que me empecé pues ahí como a encaprichar bastante con eso y ya empecé como a dar la transición a Revit. Ya llegó pues como esa etapa a la universidad que no te dejan hacer absolutamente nada, entonces pues no tenía ni tiempo de estar pues como metido en Revit, pero en mis raticos libres iba investigando sobre temas BIM, a ver de qué se trataba eso, cómo se comía y toda la cosa, y como yo siempre he sido muy engomado con temas de tecnología, entonces vi pues como la oportunidad perfecta de mezclar algo tan clásico como la construcción con algo tan, digamos, como tecnológico como los computadores y todo esto y los softwares. Entonces, digamos que ahí empecé como a dar mis primeros pasos. Y cuando salí de la universidad, empecé directamente a trabajar con temas de BIM y duré como 6 o 7 meses en la empresa en la cual realicé las prácticas. Y de ese momento para acá he venido como siendo consultor BIM. Entonces empecé dando muchos cursos de Revit, ya luego entonces más temas enfocados a la coordinación, ya luego más temas de BIM para la obra y ya después más temas de implementación de BIM en empresas. Entonces digamos que ha ido como escalando a lo largo de estos
5 o 6 años que ya llevo más o menos como en este cuento. Mi hermano, felicitaciones. En serio, tienes una hoja de vida intachable. Oh, muchas gracias, muchas No, gracias. no, sí, Ha sido sí. interesante, un camino No, interesante. claro. Y además que, no sé, pero a uno, por lo menos a mí me pasó algo similar, algo muy similar. Yo empecé utilizando Revit, ¿no? Entonces uno empieza utilizando un programa y empieza a modelar. Uno Sí, sí. empieza a utilizar un programa sin saber pues la magnitud de la situación, ¿no? Uno No, empieza a mirar. el más del 90% de las personas que empiezan en temas de BIM empiezan es modelando, modelando en Revit, eso sí, o en ArchiCAD, pues alguno de estos, pero es muy común. Sí, es muy común Ujú. y eso mismo me pasó a mí. Yo pues trabajaba en una empresa, ellos hacían casas prefabricadas y yo lo que hacía era modelarlas en Revit. Yo decía, bueno, listo, voy a empezar a hacer pues todo lo que tengo que hacer de planos y modelos 3D. ¿Pero te lo exigían o lo hacías vos por No, cuenta no, tuya? no, yo lo hacía por cuenta mía, Ah, porque ok, iniciativa tuya. sí, sí, claro, iniciativa mía porque yo le pregunté, en esa época yo le pregunté a un compañero de la universidad, él me recomendó un programa y yo dije, no, es que toca empezar como a hacer cosas innovadoras, ¿no? Entonces utilicemos Revit. Pero ya después, utilizando el programa, me apareció lo mismo. Empecé a descubrir que no solamente es modelar, sino que también hay un cuento de una implementación de una metodología, ¿sí? Ujú. Que eso involucra procesos, que eso involucra estándares y muchas cosas que uno debe tener en cuenta en la organización. Entonces, no sé, pero a mí me ha pasado que uno empieza modelando y utilizando un software y uno empieza a alejarse, a tener un panorama más y Sí, más alejado. Uno cada sí. vez como que se va alejando un poquito más del software y Sí, a empieza a verlo ver el como bosque. una perspectiva un poco más global, más global, más global, y ahí Exacto, uno se da cuenta que Revit es solo, o sea, es muy importante porque es un software de modelado, pero es simplemente una pieza como de la ecuación, es mucho más grande que eso. Entonces, exacto. ajá. Y eso me ha pasado a mí. Yo cada vez que trabajo y más me meto en más cursos, en más diplomados, en más formación en BIM, me doy cuenta que uno tiene que mirar de una perspectiva muy, muy amplia porque el BIM abarca mucha, pero mucha información y todas las fases de un proyecto de construcción. Entonces sí, uno empieza utilizando un modelo y uno empieza a alejarse, uno empieza a mirar que, bueno, hay un tema de planeación que es de lo que vamos a hablar hoy. Ujú. Yo creo que esa fue la introducción perfecta porque, venga, es que no es solo esto, es mucho más grande, entonces, ¿cómo vamos a planear cómo utilizar eso? Entonces, esa es como la parte importante. Sí, y uno se va dando cuenta con el tiempo que es importante pues conocer las normas, los estándares y también que el BIM es muy muy grande y que uno debe intentar acoplarse al BIM. El BIM no se puede acoplar a uno, sino nosotros al BIM. Correcto. Extraer esos, esas estrategias, todo eso que nos sirve a nosotros o que le sirva a cada uno de acuerdo a su servicio, a su actividad y uno se va replanteando cómo hacer unos entregables bien y cómo empezar a trabajar en el proceso, ¿no? Yo creo que hay una palabra clave, es replantear, o sea, lo dijiste perfecto, porque es que cuando nos damos cuenta que es un proceso, ¿cierto? Nosotros no podemos pensar en que nos vamos a quedar haciendo las cosas como las estamos haciendo, pero le vamos a meter BIM. No, 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 no es así, o sea, así no funciona. El hecho de que metamos BIM va a tener que hacer que las cosas que estábamos haciendo las tengamos que madurar, moldear de alguna forma diferente, hacer unos flujos de trabajo distintos a los que veníamos haciendo. Entonces es como volver a plantear, replantear esa forma de trabajo que uno ha estado llevando y eso es súper importante y digamos, muchas empresas como tal, no hablando de personas en particular, sino de empresas, no entienden muy bien eso al comienzo, sino que pretenden quedarse igual a como han estado porque digamos que les funciona, pero hacerlo con BIM, no es así, hay que hacer un moldeo ahí, es imposible decir que voy a entrarle al BIM y estar como estaba haciendo las cosas antes, no se puede. No, Juan, yo quiero que nos comentes un poquito más de experiencias que tengas de planeación, porque me parece muy importante, porque pues trabajar como consultor independiente es un tema bastante, me imagino que complicado al comienzo, pero ya con disciplina, me imagino que te vas organizando mejor para afrontar todos esos proyectos y me imagino que debes afrontar bastantes proyectos grandes. ¿Cómo has acogido eso? ¿Qué tal la planeación en tus proyectos? ¿Cómo han sido tus clientes? ¿Qué te han dicho?
te han formado problema. Sabes que es bastante abrumador realmente, porque es que cuando hay una empresa que conoce a una persona que sabe algo del tema, asume que sabe absolutamente todo el tema, entonces pretenden que uno se la sepa absolutamente todas y muchas veces eso puede dar como lugar a malos entendidos. Entonces, digamos que es muy bueno, no sé, de las personas que nos estén escuchando que de pronto sean consultores o que estén pensando como en dar ese paso a la consultoría a mí y todo eso. Hay algo muy importante y es dejar claro desde el principio como cuáles son los alcances de la consultoría que uno va a hacer, ¿correcto? Es decir, yo puedo ser un consultor BIM en la parte de modelado, en la parte de añadir la información al modelo, etcétera. De pronto, de cómo utilizar esa información, quizás para sacar un presupuesto de un proyecto, puede ser que yo no sea el más experto, puede ser que otra persona sea la más experta, o puede ser que yo sea muy bueno en el tema del presupuesto, pero digamos en la parte de la programación no. Entonces, digamos que a la larga es un equipo y digamos que sabemos que esa es una de las bases de BIM, el tema del trabajo colaborativo. No todo se le puede recargar a una persona, por más que sea el coordinador BIM o el BIM manager o Sí. el... No, o sea, no se le puede recargar a una sola persona. Eso es muy importante también cuando uno es consultor. Decir que uno es consultor BIM no quiere decir que uno sea consultor para todo lo del BIM, sino que uno también se especializa en una parte puntual del BIM, ¿cierto? Claro. Así como los que dicen consultor de digamos, de estructuras. Están los consultores de estructuras metálicas, están los consultores de estructuras en concreto, no es lo mismo, pues. Entonces, es muy bueno hacer como esa diferencia inicialmente para no tener problemas. Para no tener problemas, tenerlo todo claro desde el principio. Poner las Eso es normas de juego. fundamental. No, pero muy chévere Juan, y de verdad admiro mucho pues tu profesión, porque pues yo también trabajo independiente, pero yo trabajo también para una empresa, ¿sí? Ok. Entonces ya son roles diferentes, eh, pero son diferentes enfoques, por decirlo así. Como tú dices, te enfocas en un área específico del BIM y sobre eso Exacto. brindas tu consultoría y me parece... tienen que ver el canal, el canal de YouTube de Juan, es Es eso, vayan, sensacional. Es lo... se suscriben. Suscríbanse al canal de... Mejor dicho, haz la publicidad vos. Es que eso es gratis, es que suscribirse es gratis, ¿sí? Porque a la gente le da tanta dificultad. Uno ve las estadísticas del canal y es más la gente que ve los videos que no está suscrita que la gente suscrita que ve los videos. Y uno no sabe por qué, pues sabiendo que eso es gratis. El like también es gratis, eso le ayuda al Sí, algoritmo de YouTube. claro. Ahí tengo un gato que tengo que alimentar, por favor, los likes ayudan. No, sí, sigan el canal de Juan. Él está como Juan Hoyos en YouTube y tiene un contenido increíble. Habla mucho de Plannerly, habla de Revit, habla de el tema de programación, ¿cierto? Hablas de programación BIM, hablas de Todavía no he hecho planeación, un video de hablas de programación. planeación, De discúlpame. planeación, sí. De planeación, digamos que va muy enfocado con la parte del Planner, y que Planner, digamos que es un Ujú. software para planear, y es como parte de lo que queremos como hablar aquí en este tiempo. Digamos como que es Plannerly, para qué nos podría pues como servir. Pero yo creo que primero de eso es dar como esa pequeña introducción de por qué es importante planear. Pues que yo creo que uno a estas alturas de la vida preguntarse por qué es importante planear, pues es como que muy raro, es como que uno dice que es obvio el por qué hay que planear las cosas, pero la experiencia es que no siempre se planean las cosas. Sí. Por más empresa muy estructurada que sea y que lleve mucho tiempo en el negocio y lo que sea, siempre va a haber momentos en los que no planean las cosas y tenga el problema. Por ejemplo, ya que ahorita me hablaste de temas de como experiencias y todo eso que haya tenido, hace poco estaba haciendo pues una consultoría en específico con un tema de un modelo estructural, ¿cierto? Para un centro comercial. Y resulta que es un equipo de trabajo, digamos, muy consolidado y que llevan manejando Revit desde hace, según ellos, pues, desde hace como 10 o 12 años, pues ya llevan bastante tiempo manejando el Revit. Entonces, digamos que ya tienen cancha en el tema del modelado como tal. Ya quieren llevarlo como un poquitico más allá a la parte, digamos, como más BIM y todo eso. Pero quedándonos únicamente en lo que es la parte del Revit, habían muchos errores muy básicos en la parte del modelado. Por ejemplo, es un proyecto más bien grande y es un proyecto de renovación, no lo van a empezar desde cero, sino que ya hay una parte construida, hay 3 niveles construidos y van a ser como un conexo a lo que he construido y van a ser 2 niveles adicionales dentro de lo que ya existe. Entonces digamos que es como un proyecto no de renovación como tal, sino de ampliación más bien. Entonces, ¿cuál es la cosa?
que necesitan tener modelada la parte existente. De hecho, eso es uno de los usos BIM, Ujú. la parte del modelado de condiciones existentes para yo saber qué es lo que me voy a encontrar. Trazo de nuevas tuberías, eso es muy importante para la Un parte ya de levantamiento. coordinación. Levantamiento, exactamente, eso es muy importante. Entonces, como es un proyecto más bien grande y tienen que modelar bastante de lo que ya he construido, más lo nuevo que van a hacer, era bastante factible, de hecho pasó, es bastante factible que te quede un modelo BIM demasiado pesado y demasiado poco manejable. Entonces no te queda optimizado porque estás teniendo un montón de cosas que de pronto si las hubieras planeado desde un principio, quizás una de las estrategias de modelado hubiera sido, venga, vamos a crear dos modelos estructurales, uno de lo existente y otro de la nueva construcción. Desde que yo sepa manejar eso, pues yo no tengo ningún problema, yo lo puedo manejar con dos modelos independientes o con un modelo solo. Pero como no se ha hecho esa fase de implementación BIM en la empresa de venga, es que necesitamos adquirir nuevo hardware que nos soporte la complejidad de los modelos que vamos a manejar, entonces hay equipos de muchas capacidades, Ujú. unos muy buenos, otros no tan buenos y todo eso, pero muchos de ellos tienen que correr el modelo. Entonces, claro, yo decir que de entrada voy a modelar todo en uno solo, quizás no sea la mejor estrategia. Entonces, mira que llevan mucho tiempo en el tema de modelado en Revit, pero algo tan básico como no plantearse desde un principio la mejor metodología para modelar esa estructura tan grande, teniendo en cuenta todas las consideraciones, les está pasando factura en este momento. Sí, tienes Esa es la toda la cosa. razón, mi hermano. Y ese ejemplo me parece increíble porque uno a veces, es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que es más por la capacitación del personal en cuanto Ujú. a cómo manejar la información. Y ahí es donde entra un tema muy importante de los roles BIM, ¿no? Ahí es cuando un coordinador BIM, un BIM manager, el modelador BIM, el integrador BIM, hay muchos roles que uno puede implementar. Pues en el BIM Kit existen cuatro grandes roles que son el BIM manager, coordinador BIM, especialistas BIM y los modeladores Y BIM. los modeladores BIM, Pero correcto. hay más roles que uno puede Ujú. implementar como integrador BIM. Bueno, a lo que voy es que esos roles nos ayudan a nosotros tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Ahí es cuando un BIM manager o un coordinador BIM eh, empiezan a decir el por qué y el para qué, ¿cierto? Exacto, ¿Para qué yo voy a exacto. tener dos modelos y por qué lo voy a hacer? ¿Sí? Si es mejor tener un modelo federado, ¿sí? O más bien hacer modelos independientes y luego federarlos ya en un software de coordinación como lo es Navisworks o como Correcto. otros programas, otros softwares. Entonces la idea es eso, como entender, tomar estrategias, y ahí es cuando las estrategias y la planeación toman Ujú. mucha importancia. Ahí es cuando uno debe, yo como empresa, si yo no implemento BIM, bueno, pues yo puedo contratar a alguien externo que nos capacite, como un consultor BIM, como lo que haces vos. O, o tomar estrategias de contratación de personal y empezar a generar o a crear esa digamos que crecer el conocimiento en BIM en la empresa. En la empresa, en En la general, empresa, para que, exactamente. en general, para que todos entiendan en dónde nos estamos montando, en qué bus nos estamos. Es que esa es la cosa, eso es lo que muchas empresas se dan cuenta ya cuando creen que llevan mucho tiempo manejando temas Ajá, BIM, se dan cuenta que es que sí. la cosa no era tan así. Y algo muy importante que dijiste es el tema de, digamos, del coordinador BIM y del BIM manager, porque son dos roles más enfocados hacia la parte estratégica, más que hacia Ujú. la parte Operativa. operacional, correcta, Ujú. operativa. Porque, bueno, digamos que el coordinador BIM sí puede estar como en la mitad, puede ser operativo en algunas cosas, Sí, pero muy claro. estratégico en otras, apoyando al BIM manager. Entonces, puede ser que la figura no se llame BIM manager, puede ser que el rol no sea BIM manager, pero que dentro de sus funciones al menos es esa parte de planear cómo vamos a abordar los proyectos con BIM, porque si no vamos a tener muchos problemas de ahí en adelante. Venga, necesitamos sacar un presupuesto. ¿Cómo vamos a hacer eso a partir del modelo? ¿Qué información necesitamos añadirle al modelo? Obviamente al principio eso puede ser muy difícil, pues porque si no hay experiencia en sacar un presupuesto de un modelo BIM, pues no vamos a saber qué es lo que vamos a necesitar, pero ahí es lo que está lo que vos decís. Mi apoyo, documentación en internet, hay países y empresas que llevan muchísimo tiempo Muchísimo manejando tiempo. temas BIM, demasiados, hay empresas que van para 20 años, países que van para 20 años manejando temas BIM y hay documentación de eso. Claro. Claramente está más que todo en inglés, pero digamos que se Sí. puede sacar información pues de ahí. Entonces, es como yo creo que gran parte del éxito de uno de meterse en BIM
está en como ser gomoso con las nuevas cosas, la nueva tecnología, la nueva forma de hacer los proyectos, buscar información, como estar como empapado siempre de todo y no simplemente quedarse con lo básico, pues que es como lo que hago en mi día a día en el trabajo y ya, listo, y eso es todo, ¿no? Seguramente te vas a quedar ahí encasillado muchísimo tiempo y no te va a dar para seguir adelante, eso se complica. No, y además que uno puede buscar, lo que dices, uno puede buscar información de internet, digamos que casos de éxito, hay mucha información donde uno se puede empezar a nutrir en ese Exacto. conocimiento del BIM. Entonces hay bastantes recursos y además que ahorita, por ejemplo, hoy fue el BIMCO. ¿Sí, sí Uh-huh. lo viste? ¿Viste el BIMCO? Vi la publicidad, realmente No, no lo vi ni nada, no bueno, lo para pude los que no participar. saben, aquí en Colombia, Camacol, con el grupo BIM de aquí de Colombia, que es el gremio de constructores, hacen un evento anual que es el BINCO, que es hoy y mañana para todos los colegas y todos los que están en Colombia también pueden verlo virtualmente. Y ahí es cuando las empresas empiezan a mostrar sus casos de éxito. Entonces estuvo Constructora Colpatria, estuvieron multinacionales hablando de qué estrategias tomaron, cómo implementaron el BIM. Hablaron un tema súper importante, bueno, interesante, sobre el ciberataque. Entonces, Uh-huh. una cosa súper innovadora de cómo el BIM nos puede ayudar a ese tipo de cosas. También hablaron de cómo implementar el BIM en obra. Entonces, digamos que hay mucha información, hay muchos eventos. Todos los países tienen como eh, su calendario de eventos. Como su Sí, gremio que hace exacto. eventos de vez en Entonces, cuando. todos los países tienen sus gremios, cómo han implementado esas normas internacionales. Entonces, la idea es esa, que nosotros nos empapemos, que sepamos desde un principio que esto se trata de estrategia, de planeación, de que uno debe, si uno lo quiere realmente implementar en una organización, uno debe entender que uno debe poner unas normas de juego haciendo un plan de ejecución BIM, empezando dando responsabilidades a los roles, a todos los colaboradores que estén trabajando en los proyectos. Entonces uno ya empieza a asignarles responsabilidades de cómo deben entregar la información, en dónde se va a guardar esa información, Correcto. una base de datos, centro común. Que eso también es tema para otro podcast, Que ese hablar es un tema. sobre entorno común de datos, eso es Ah, es que con importantísimo. el ingeniero Juan nosotros vamos a hacer un montón de podcasts, eso se viene, pero Sí. recargado. Pero bueno, bueno, Voy a sí. mirar si hay algún comentario por el momento Listo, dale, dale. y vamos a ver si podemos responder algunas preguntas. Bueno, hola Inge, Carlos Puerta, ¿cómo estás? Saludos. Kevin Chávez, es muy complejo el BIM, tiene mucha razón. Bueno, hay varios comentarios hasta ahora, Oh, qué bien, qué bien. pero Ahora han estado prestando atención a a sí, la sí, sí, conversación, eso es es que importante. la idea es esa, la idea es que nosotros podamos interactuar con ustedes, la idea es hablar media hora con ustedes, hablar de un tema en específico, la idea es que esto sea para compartir la información. No sé, Juan, Co- qué quieras hablar o qué quieras complementar, acá yo estoy también abierto a cualquier conversación, hermano. Dale, fresco. No, yo creo que ya como entrando más en la parte de digamos como de la planeación como tal, que es como lo que tenemos en mente como abordar hoy, al menos pues hablarlo y mencionar sobre la importancia, es que sí, es tan grande todo lo que hay en BIM, es tan grande todo lo que hay en BIM, que, bueno, ya hablamos de que muchas empresas no se dan cuenta de eso al comienzo. Entonces, hay algo que yo he notado que falla más del 80% de las veces y es no tener un plan de implementación BIM. Correcto, es Ujú, que el mismo nombre lo dice, ¿cierto? El mismo nombre lo dice, plan de claro, implementación BIM. claro. Venga, que es que vamos a adoptar algo nuevo que va a ser cambiar completamente la forma en la cual abordamos todos los proyectos, no es solamente no es que son todos, y no solamente la parte técnica, eso cubre la parte comercial también, por ejemplo, es súper importante, venga, ¿cómo voy yo a darle ese valor añadido a mis potenciales clientes, dándoles a entender que estamos aquí utilizando lo último en guarachas, lo último en Sí. tecnología, correcto. Entonces, es eso. Entonces, no hay como ese plan de implementación BIM. Entonces, ahí es donde empiezan a
Desde ahí, ese es el primer momento donde hay problemas, no planear la implementación. Así como yo lo que hago antes, digamos ya hablando de las fases constructivas, que yo tengo diseño, yo tengo construcción, tengo operación, etcétera, etcétera. Entre diseño y construcción hay una fase pequeñita, pues muy importante, que es la parte de la preconstrucción, todo lo que es la programación, todo lo que es el presupuesto, pero está la metida la parte de la programación. Entonces, si yo planeo cómo voy a construir mi proyecto, ¿por qué no voy a planear yo cómo voy a implementar BIM en mi empresa? ¿Correcto? Entonces, esa es la pregunta inicial. Entonces, digamos que uno con eso más o menos entiende que desde el comienzo no se le da la seriedad del caso, de lo importante que es hacer esa planeación. Es una hoja de ruta, es simplemente dónde estamos en este Eso momento. te iba a decir, es una Esa hoja es de la palabra. ruta. Es Me que es una leíste hoja de la ruta. mente. Es que si te estaba viendo ahí, Sí, sí, hoja hoja de de ruta, ruta, hoja de hoja de ruta. ruta. Tenía un cartelito acá atrás. Prácticamente, sí, es que es una hoja de ruta. Muchas empresas no lo tienen, sino que empiezan ahí directamente, no, vamos a modelar tan cual cosa, listo, y yo después qué hago con este modelo, correcto, ay, es que venga, es que eso se le puede hacer, con eso se puede hacer, por ejemplo, compra de materiales cuando ya estemos en la fase de obra, ay, venga, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Quién sabía hacer eso? No, no hay nadie que sepa hacer eso, venga, nos tenemos que capacitar, no sé qué, no sé qué, entonces, claro, todo va saliendo a medida de que va evolucionando el proyecto y no es la idea es darse unas prioridades. En esa hoja de ruta es muy importante establecer unas prioridades y entender dónde está la empresa en este momento, qué son las cosas o cuáles son las actividades que aborda la empresa actualmente, cómo se ven dentro de algún tiempo, la visión que tienen con la implementación BIM y a partir de eso formular unas prioridades. ¿Cierto? Y a esas prioridades empezar y machacarles y machacarles y machacarles todo, digamos, todo el rato, temas de capacitaciones, tema de proyecto piloto, tema de venga, hagamos esto, venga, reformemos las funciones que tenemos acá en la empresa. Son muchas cosas para poder que el BIM entre de una manera mucho más como, ¿cómo decirlo? Como transparente, como mucho más directa y no tan Sí. tropezada como pasa en muchas empresas. Entonces, digamos que desde ahí está la importancia y establecer una hoja de ruta con unas prioridades. Eso es importantísimo. Como con unos objetivos, ¿cierto? Exacto. De saber Unos que alcances claros. unos alcances de que hacia allá vamos, esa es mi meta, eso es lo que nosotros queremos implementar de Uh acuerdo a la -huh. actividad. Y también como a veces al comienzo hay una resistencia al cambio, entonces también capacitando a, digamos que a todos los colaboradores, a todos los que están participando en los proyectos, a la empresa Uh -huh. esa resistencia al cambio pues va a cambiar porque obviamente hay unas metodologías tradicionales que siempre se han trabajado de cómo nosotros vamos a diseñar, ¿sí? Ahora vamos a modelar, a generar modelos 3D, cómo se va a guardar la información. Esa resistencia al cambio se va transformando, pero se transforma con una buena implementación. Correcto. Y también como integrando pues pues a todos para que todos empiezan a capacitarse de acuerdo a su especialidad, a su actividad, pues cada uno se va capacitando en BIM, pero pues, en su actividad, en cosas diferentes. No todo el mundo necesita capacitarse de lo mismo. Para nada, para Exacto. nada. Y Entonces, eso hace parte de la planeación. y eso hace de la planeación y la implementación, pues el plan de implementación hace eso. Nos ayuda a nosotros a mostrarnos unos objetivos, hacer el checklist, que es la hoja de ruta. Uh Uno hace un -huh. checklist hacia dónde va, cómo estoy, qué voy a mejorar, qué puedo mejorar y pues de acuerdo al servicio a la actividad que haga la empresa. Entonces sí, hermano, y me leíste la mente. Yo en serio Con la hoja de ruta. yo estaba pensando en la hoja de ruta y justo la hoja de ruta que hizo Camacol, ¿no? Uh -huh. Entonces, Pero para la implementación BIM a nivel, pues ya Colombia. sí, Uh -huh. A nivel Que Colombia, más o menos para el 2025-2026 planean como que los proyectos públicos sean todos abordados con BIM, sí, algo había ese es escuchado. el plan de la digitalización de Uh la -huh. construcción aquí en Colombia, que ya el Ministerio de Territorio Sí, lo implementó para el año 2026. Es el plan exacto. 2020-2026. Entonces ya Exacto. para el 2026 ya se supone que todo debe estar aquí en Colombia digitalizado, ¿no? Con todos estos objetivos BIM y todo eso demás de cosas. Pero sí, hay una aplicación que si tú te metes a internet y colocas ruta BIM, hay una aplicación donde uno puede hacer como un cuestionario y eso es un checklist. Entonces uno empieza a responder preguntas de cómo yo estoy,
qué Ujú. actividades estoy haciendo y eso me va a generar unos resultados de qué nivel de madurez estoy en ciertas actividades de la empresa. Entonces, Exacto. eso es un primer paso que uno puede implementarlo aquí en Colombia y decir, bueno, yo estoy en este nivel de madurez en estas actividades y ahí, desde esa fase uno empieza a mirar objetivos y empieza a Ujú. implementar, a hacer esa implementación BIM con ese plan de implementación. Sí, hermano, y la experiencia que tienes es bacana porque ser consultor, me imagino que ya siendo consultor BIM, ya empiezas a ver como las problemáticas que hay en las empresas. Cada cliente tiene como Ujú. su, Sí, uno va identificando, y hay cosas que incluso son muy similares de cliente a cliente, que uno dice, es como una falla muy habitual, ¿cierto? Digamos, en ese proceso de implementación de las empresas, normalmente hay fallas muy habituales. Por ejemplo, una falla que es, pero supremamente habitual. Se desarrolla muy bien la parte del modelado. Algunas empresas desarrollan muy bien la parte del modelado, saben cómo sacarle información, cómo sacarle provecho, incluso lo utilizan en coordinación, perfecto y todo muy bien. Fallan en la parte de comunicación. ¿Cómo voy a comunicar yo con las personas externas a mi empresa sobre lo que está sucediendo? Porque es que no hay una empresa que diseñe absolutamente todo. Normalmente es un equipo, ¿cierto? Formado por diferentes empresas que hacen varias cosas. ¿Me vas a Juan, decir algo? te hago una Dime. pregunta. ¿Y esa falta de comunicación es básicamente cómo entregan la información o ese proceso de empezar a corregir cosas, esos reprocesos? Las dos, las dos, las dos. Es decir, ¿cómo te entrego yo la información? ¿Cierto? ¿Cómo voy a recibir yo la información que me vas a entregar? ¿Por medio de qué plataforma lo vamos a hacer? Que ahí está lo del entorno común de datos, que El lo CENI. hablamos en Ujú. otro podcast En y otro podcast hablamos nos centramos a hablar y de eso. quemamos ese tema. Exactamente. Si vos me entregas algo y yo lo voy a revisar, ¿cómo te voy a dar a vos a entender qué son los pasos a seguir con esa revisión que yo dice? ¿Está bien? ¿No está mal? ¿Qué cosas debemos de corregir? ¿Cómo las vamos a corregir? ¿Cuál es la mejor forma de corregir las cosas según las necesidades que tengamos? Y mira que eso como que concatena muy bien con lo que estábamos hablando antes de la parte de la planeación, porque es que si yo desde un principio sé hacia dónde voy con BIM, correcto, y yo desarrollo la forma de trabajar con BIM en la empresa, en el momento en el cual yo llegue a hacerle como algunas exigencias a algunos contratistas, yo ya voy a saber qué es lo que les voy a exigir y que no vayan a hacer cosas que sean como fuera, pues, como de lo posible, cosas que sean como imposibles y tampoco cosas que sean como tan sencillas que no, que no satisfagan pues, los objetivos del proyecto. Entonces, digamos que es todo. Cuando hablo de problemas de comunicación en general, estoy hablando de que, por ejemplo, todavía se utiliza mucho el correo electrónico para uno comunicarse con otras personas que son externas a la empresa, Ujú. incluso internas a la empresa, que he visto yo que se hace mucho. Se trabaja en un modelo BIM, ¿cierto? Un modelo de Revit, toda la cosa, y sacan pantallazos con temas anotativos, pues le hacen ahí la clásica nubecita, colocan un texto, etcétera, etcétera. Con eso forman varias imágenes, lo ponen ¿cómo se llama? En un archivo comprimido y pum, lo mandan en un correo electrónico. ¿Dónde quedó eso? Es La que, polita, la polita. es que nosotros con Juan quisimos. Esto es muy chistoso. Pero la idea es que esto sea un espacio donde nosotros podamos aprender y podamos brindar también. Cada vez que nosotros hagamos estos podcasts, vamos a hacer un brindis por todo esto. Y para ir culminando ya nuestro podcast, hermano, bacano, bacano tu experiencia. Gracias por estar en este espacio. Nosotros vamos a seguir, mejor dicho, yo lo voy a estar molestando muchísimo Oh, fresco, porque este fresco. espacio Eso. es muy chévere. La idea es que sigamos hablando de estos temas de BIM. Se vienen muchas cosas nuevas. Nuestro próximo podcast es de el entorno común de datos. De todas esas plataformas, softwares. Hoy vamos a también a hablar de Plannerly, pero no nos dio el tiempo porque hay muchas cosas súper Es que interesantes que, es muy o extenso, sea, el pero BIM es ahí lo eso. vamos hablando todo. Ese es el mensaje, ¿sí? Que nosotros podemos capacitarnos en BIM, debemos entender que BIM es algo más que un software, ¿no? Esa es la frase cliché de que BIM no es un software, y que la letra más importante de BIM es la I de información. Ujú, Entonces sí, correcto. todas esas cosas son ciertas, hay que documentarse del tema
Y pues en estos podcasts vamos a estar con Juan, que es un experto en el tema. Los invito a que lo sigan. Si quieres, Juan, puedes utilizar estos últimos minutos para que te sigan en tus redes sociales y también para comunicar lo que estés desarrollando o los próximos eventos que vayas a hacer. Ah, no, Jaime, muchas gracias. No, básicamente, mi red social en este momento es YouTube. Yo no tengo Facebook, yo no tengo Instagram. Me relaciono más con la parte de los videos. Entonces, si me buscan en YouTube como Juan Hoyos, ahí les voy a aparecer, fondo azulito, digamos como la miniatura. Ahí va a aparecer y suscríbanse, eso es gratis. Miren los videos, nadie les va a cobrar. Manito para arriba, todo Manito excelente. para arriba y comparte por favor esta transmisión en vivo para que también tus colegas puedan pues aprender todo este tipo de charlas que son muy importantes. Claro. Juan, tenemos varias preguntas. Ah, genial. Ok, vale. Ah, mira, bueno, dice Val Barets, Al Barets. ¿Puedes repetir el nombre del canal de YouTube del entrevistado? ¿Tu canal cuál es? Juan Hoyos, simplemente busca en YouTube Juan Hoyos o Juan Hoyos BIM y seguramente ahí te voy a salir al comienzo. La foto es con el fondo azul, muñequito con el fondo azul. Fabián Andrés Camargo, perdón. ¿Cómo funciona el proceso de certificación con Autodesk? ¿Otras empresas que enseñan la metodología tienen autorización para certificar? Sí, sí. A ver, Autodesk tiene como un programa a nivel global que se llaman los centros de entrenamiento. Esos centros de entrenamiento de Autodesk se conocen como ATCs, ¿cierto? Esas son como las palabras. Aquí en Colombia, que yo conozca, hay dos. Hay uno que se llama IAC, correcto, que está en Bogotá y está en Medellín. Y hay otro que es, creo que se llama Nazca Digital, correcto. Ellos también son un ATC de Autodesk. Básicamente te brindan tanto el curso como la certificación o te brindan simplemente la certificación por si uno no más quiere pues como certificarse. Entonces, y hay certificación para la parte de arquitectura y para la parte de estructuras en Revit. Sí, hay bastantes institutos que brindan Sí, sí, ese sí, sí, servicio hay muchos. y te puedes certificar. Otra Correcto. pregunta, Juan. Jefferson, saludos desde Perú. ¿Qué software necesito para poder trabajar en BIM? Esa pregunta sí te la dejo. Depende de lo que vayas a hacer. No es lo mismo que vayas a trabajar en la parte de coordinación, que en la parte de modelado, que en la parte de presupuesto, en la parte de planeación. Todo es muy diferente. El conjunto de softwares que uno escoja realmente van a depender de qué tanto los conozca uno, de qué capacidades tengan los softwares y de qué también combinen con el proceso que uno tiene. Softwares de modelado BIM hay, digamos, bastantes, pero definitivamente pues sí, el más conocido es Revit de lejos para Sí. arquitectura, estructura y para la parte de instalaciones, pues puedes modelar absolutamente todo ahí si lo necesitas. Aunque es cierto que hay algunos softwares que son especialistas en una parte puntual. Por ejemplo, hay un software que se llama Tecla Structures que es específico para la parte de modelado BIM de estructuras. Entonces vas a encontrar miles de funciones adicionales a las que encontrás en la parte de modelado estructural de Revit. Listo, entonces digamos que depende mucho de eso. Softwares de coordinación, hay muchos. Tenés Navisworks, tenés Vexel Manager, tenés BIM Collab Zoom también. Software de comunicación para la parte de coordinación. Tenés BIM Track, tenés BIM Collab también, te funciona para esa parte. Entornos comunes de datos, tenés Streamable Connect, tenés Autodesk Docs, tenés Autodesk BIM 360. Para Dalux. la parte, no, es que hay demasiado, o sea, todo es muy relativo a lo que vos quieras hacer. Para la parte de presupuestos está Presto, por ejemplo. Hay hay muchas cosas, depende de lo que te quieras especializar o lo que se Sí. base tu trabajo, que es en lo que te va a permitir escoger como el software más adecuado. Pero hay muchos, hay muchos. Sí, depende de la actividad y el Sí, servicio que estés desarrollando. Básicamente correcto. es como empezar a mirar qué software que hay en el mercado, qué te puede funcionar más a ti y te puedes acoplar a eso. Juan, muchas gracias. Esas eran las preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, no, mi hermano, entonces hasta una próxima ocasión. No, de una, de una. Y seguramente van a haber algunos otros invitados también con historias muy interesantes, muchas cosas que decir. Tenemos también mucho que hablar de aquí en adelante. También es bueno que la gente proponga los temas que les gustaría escuchar y podemos establecer una conversación Sí, sobre eso. Muy chévere, muy chévere, si muy tienen bacano. cualquier tema BIM que les interese, pueden ingresar en la cajita de comentarios, escribir
pues los temas que quieren aprender, que quieren que nosotros empecemos aquí a hablar, a preparar, sería muy importante para nosotros. Ahí los estaremos leyendo. Exacto. Y nos pueden seguir a nosotros como @grupo BIM en Facebook, BIM RVT, para seguir viendo estas transmisiones y también al canal del El ingeniero canal de YouTube. Juan Canal de Hoyos. YouTube. Canal No, de YouTube. y también a tu canal de YouTube, que también has estado montando Ah, sí. unos tutoriales de modelado bastante Sí, sí, interesantes. sí. Nosotros tenemos un formato muy interesante, Juan, que se llama Revit en tu celular. Entonces, si ustedes quieren aprender y necesitan... Jaime, se te fue la voz. Pues, al menos yo no te estoy escuchando en este momento. Aló, ¿me escuchas mejor? ¿Ya me escuchas tú? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, no, es que se Perfecto. desconectó. Te estaba Ok. comentando que nosotros tenemos una sección que se llama Revit en tu celular. Entonces, si Ok. ustedes quieren aprender Revit, también estamos haciendo transmisiones de Naviswork. Pueden ingresar Ujú. en el grupo, en nuestra página en Facebook que se llama BIMRVT, @grupo BIMcall. También tenemos un grupo en Facebook que se llama Grupo BIM y en YouTube Grupo BIM. Entonces, ahí están nuestras redes sociales, ya nos conocen. Vamos a seguir transmitiendo estos podcasts que son muy interesantes y la idea es que esto sea algo entretenido, divertido y que ustedes puedan preguntar lo que quieran. Acá la idea es que el conocimiento se pueda compartir. Juan, Exactamente. brindemos y finalicemos esta Brindemos. transmisión. Muchas gracias, hermano, por esta primera sesión de nuestro podcast. Nos veremos muy pronto. Saludos a todos y muchas bendiciones. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Cuídense bastante. Jaime, muchísimas gracias.